Probablemente este capítulo de cardiología, como ustedes han podido ver, es especialmente apasionante, ¿no? Una, la función cardiovascular, la función respiratoria en su conjunto son de los órganos más importantes para mantener una oxigenación adecuada a nivel de nuestro organismo. Y los conceptos que se vertieron hace muchos años sobre este tema de la insuficiencia cardíaca, mm, vamos a ver ya, la insuficiencia cardíaca. Nosotros vamos a ocuparnos el día de hoy de la definición, algunos aspectos epidemiológicos, la etiología de la insuficiencia cardíaca, factores de riesgo, la fisiopatología y un diagnóstico diferencial. Eh, Ustedes se van a enfrentar cuando lleguen a hacer su internado, cuando estén haciendo la parte clínica más adelante en sus guardias que pueden hacer. Un paciente con insuficiencia respiratoria, uno tiene que diferenciar si esa insuficiencia respiratoria es de origen pulmonar o es de origen cardiovascular. Estos son dos aspectos tremendamente importantes, porque pueden simular ambas cosas. Ambos pueden presentarse con un cuadro clínico muy parecido, pero que si ustedes hacen una buena historia y captan el mensaje que vamos a dar el día de hoy, el paciente con insuficiencia respiratoria, si tiene disnea paroxística nocturna, es probablemente insuficiencia ventricular izquierda. Den- Dentro de los síntomas que vamos a revisar ahora, dentro de los signos y síntomas, la disnea paroxística nocturna es una de las cosas claves que uno no debe dejar de preguntar a alguien que viene con disnea. Ortopnia, disnea paroxística nocturna, edemas, ¿cierto? Los edemas son poco específicos, pero la disnea paroxística nocturna, insisto, muy importante. Pero también en los últimos años ha cambiado, en los últimos años ha cambiado la visión de con esta entidad clínica. Y eso es lo que vamos a revisar hoy día. Miren ustedes, estábamos revisando este tema con algunas guías del 2016, han pasado al 2017, han ido cambiando algunas clasificaciones. En el 19 aparece la insuficiencia cardíaca un poco más consistente en lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y reducida. La sociedad americana y la europea siempre liderando los conceptos de cómo se manejan estas condiciones. Y ya desde el 2015, pero ya en 20 sale una revisión como esta que nos habla del rol de la inflamación en la insuficiencia cardíaca. Indudablemente que ustedes han llevado, todavía no han llevado inmunología, pero vean ustedes que donde han llevado inmunología, claro que se han llevado, me parece que se han llevado. Por eso que llevamos, por eso que hemos rotado lo de reumatología al último. Ustedes se llevan, entonces esa respuesta inflamatoria es muy importante que la mantengan siempre revisando y actualizando, porque miren ustedes, está el rol de la inflamación en la insuficiencia cardíaca. Eso lo vamos a ver más adelante. Aspectos epidemiológicos cada vez más. La vida media en la población en el mundo se ha incrementado y por lo tanto la sobrevida es mayor. Algunas zonas del mundo indudablemente todavía sufren las pandemias de las infecciones, de la malaria, en África especialmente, ¿no? Pero en el mundo en general la edad promedio se ha incrementado de sobrevida. Bueno, siempre no dejo de presentar el libro, que es el libro de consulta más importante para todos los cardiólogos, que es el Brown Wall. Y realmente se hace revisiones, es excelente y ahora lo vamos a conocer. El año 2022, nuevamente una guía sobre insuficiencia cardíaca. Y ya el 23, realmente cada vez más artículos sobre la relación entre el nivel celular, por ejemplo, la salud de la mitocondria cardíaca, el remodelamiento estructural de miocardio en las enfermedades metabólicas, el envejecimiento, en la misma insuficiencia cardíaca. O sea, de lo que antes considerábamos que habían tres o cuatro causas importantes de insuficiencia cardíaca, ya nos hablan de problemas metabólicos y intracelulares en la enfermedad cardíaca, como el envejecimiento y los problemas metabólicos, como la diabetes. De igual manera aquí, mecanismos moleculares y terapéuticos en la disfunción endotelial. Entonces, no solamente hay una respuesta inflamatoria, sino también una lesión endotelial generada por una serie de factores que son los que vamos a revisar el día de hoy. ¿Verdad? El 2023 sale esto focalizado, guías para el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica y aguda, ¿no? De la Sociedad Europea, en la Asociación de Falla Cardíaca. Y bueno, y revisando, encuentro esta revisión reciente, dice, enfoque de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿dónde nos encontramos?
Vamos a revisar algo rápidamente esto, pero ya ha cambiado la concepción de esto. Y por consiguiente, eh, vamos a puntualizar algunos aspectos fisiopatológicos que van a permitir un manejo mucho más racional de lo que es la insuficiencia cardíaca, que todavía hay controversia sobre la definición, todavía hay controversia sobre el seguimiento que hay que hacer y especialmente cuáles son los marcadores que me van a permitir diferenciar en quiénes usar más diuréticos, más algunos de los cuatro fantásticos que vamos a revisar ahora. Indudablemente que esta gráfica nos habla es acerca del tratamiento que se está usando ahora cuando hay alteración en la remodelación estructural, alteraciones hemodinámicas, alteración de la inflamación microvascular, la obesidad, el estrés, los problemas cardiometabólicos por insuficiencia cardíaca, o la excesiva liberación de catecolaminas, es decir, la disfunción autonómica que genera esta insuficiencia cardíaca y que puede dar manifestaciones importantes. Bueno, acá tenemos a la presencia de don este, Eugene Bromwell, que esto se lo presentaba porque el agua es el exceso de agua, en la insuficiencia cardíaca al final de cuentas es el exceso de agua en el corazón. Entonces, yo creo que hemos tratado de relevar esto y la imagen del maestro es importante, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver, definamos falla cardíaca, clásicamente así se definía, es un síndrome clínico en el cual el corazón afectado reduce el gasto cardíaco, aumenta las presiones de llenado, se acompaña de una sobreactividad neurohormonal, especialmente las catecolaminas, anormalidades moleculares también, y que produce un deterioro progresivo del corazón, fibrosis, apoptosis, y que llevan una alta mortalidad. Esta es una definición, pero que no es, vamos, es una definición conceptual, pero que trata de aclararnos un poco más esta situación, pero definitivamente no todos están de acuerdo, porque faltarían algunos aspectos eh, para poderlo incluir. Ya. Y lo más importante que es un gasto cardíaco reducido, presiones en el nivel de las cavidades cardíacas incrementado, actividad neurohormonal y que lleva a la fibrosis y apoptosis, ¿no? Con un deterioro. Es un síndrome clínico que resulta de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular o de la eyección de sangre. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, también en los últimos años se habla de insuficiencia cardíaca con falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, con síntomas, falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, con síntomas, y falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y probablemente aquí es donde esté la mayor cantidad todavía de preguntas, porque indudablemente lo ideal sería podamos detectar a un paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca sin deterioro de la fracción de eyección y podamos modificar los factores que están llevando a ese, que van a poderlo llevar a una fracción de eyección disminuida. Justamente conversaba con el doctor Parione y el doctor Reyes, que son de la doctora Patricia Ríos también, que tienen un programa de insuficiencia cardíaca, la unidad de falla cardíaca en el Real Aliati, y nos hablaban que han ido cada vez atendiendo más pacientes y luego vamos a comentar eso también. Ojalá que podamos ver este videito para, cuando hablamos de fracción de eyección reducida o incrementada, a ver, creo que aquí vemos esto en videito. A ver, ¿ven ustedes el video? ¿Ven No, ustedes pero el se ve video? el PPT todavía. Ya, entonces probablemente me ha faltado activar eso. A ver, un segundito. Ay, ay, ay. Salí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Ya, espérate, voy a volver a... A ver, un ratito. Al momento de presentar el PPT, debería dejar de presentar el PPT y presentar la pantalla en el video. Ahí sí podríamos ver. Ya, espérate un ratito porque... Ahora vamos a ver una lámina, por lo menos. Esto más o menos es lo que quería mostrarles, ¿eh? Eso sí lo vemos, ¿no? No, dejo de compartir ahorita y vemos su cámara. A ver, a ver.
vez, otra vez. Ya. ¿Lo ven ahora? Sí, vemos la PPT. Ya. Listo. Entonces, sigamos. Entonces, estábamos viendo las definiciones y de una clasificación de fracción de eyección disminuida, reducida o preservada. Y cuando hablamos de fracción de eyección es un diagnóstico ecocardiográfico. La ecocardiografía va a permitirnos, en manos expertas, poder hacer una imagen apropiada, porque no solamente se trata de ver ponerlo y ver el corazón a ver cómo se contrae, sino hay recomendaciones técnicas para justamente las recomendaciones técnicas para que la imagen sea apropiada y se hace un cálculo del volumen. Vean cómo puede ser volumen sistólico del ventrículo izquierdo y el volumen diastólico del ventrículo izquierdo. Y la fracción de eyección va a ser una relación entre estas dos. Cuando el ventrículo está totalmente lleno y cuando el ventrículo está después de la contracción, ¿cuánto queda de volumen? Y eso más o menos es la fracción de eyección. Entonces, ese es un concepto elemental, pero muy importante que ustedes sepan que ese es un diagnóstico ecocardiográfico de la fracción de eyección preservada. Cuando hay fracción de eyección 56 está normal, más de 50%, y alrededor de 40 está en fracción de eyección ya disminuida. En la mayoría entonces de pacientes puede haber una fracción, deterioro diastólico o sistólico de la insuficiencia cardíaca, y esta fracción de eyección se considera muy importante. En este caso, estamos de la falla cardíaca con fracción de eyección disminuida. El 50% de pacientes ya hay crecimiento del ventrículo izquierdo, de la fracción de eyección, la insuficiencia cardíaca reducida, eh, muchas veces la fracción de eyección es alrededor del 35-40%, ¿no? Esto no lo pongo para acá. Y se define entonces diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección menos de 40. Esa es la disminuida. Cuando hablamos de fracción de eyección preservada, la prevalencia se dice que es del 50% y justamente hoy día conversaba con el doctor Parión y me dice que es tanto de fracción de eyección reducida como preservada están 50-50. Pero es interesante porque vean ustedes, esta preservada es más en mujeres, hipertensa, anciana, en la obesidad, la enfermedad coronaria, en la diabetes mellitus, en la fibrilación auricular. Son condiciones que se asocian, además de ser sexo femenino, a la insuficiencia cardíaca. La obesidad puede ser hombre o mujer, pero probablemente la preservada se encuentra más en mujeres. Entonces, estos son factores que pueden llevar a insuficiencia cardíaca, la obesidad, la enfermedad coronaria, la diabetes y la fibrilación auricular. En aquellos con fracción de eyección entre 40 y 50 son un grupo intermedio, pero tiene que haber, además de la fracción de eyección preservada, pero haber signos y síntomas, ¿no? Y evidencia de una fracción de eyección preservada. Puede haber disfunción diastólica simultánea, además. Esta es una revisión del 2024 de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada de los mecanismos fisiopatológicos y los fenotipos, y eso es interesante, ¿no? Preservada, disminuida, preservada, intermedia. Entonces, esta es una definición fíjense ustedes, de este año ya. El diagnóstico y tratamiento, creo, especialmente de la fracción de eyección preservada. Insisto en la presión de la preservada porque necesitamos entender bien que esto es una fase mucho más temprana. Realmente hacer un diagnóstico es como el paciente con enfermedad hepática que llega a la cirrosis hepática. La idea es que si una de las causas de cirrosis es la obesidad por el hígado graso, bueno, tenemos que controlar primero el obeso para que no haga hígado graso, que baje de peso y así de igual manera en lo que se refiere a la diabetes. Un paciente con sobrepeso, es mejor manejarlo tempranamente porque ya cuando tiene síntomas de insuficiencia cardíaca avanzada, la mortalidad, como vamos a ver, es bastante alta. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, dice, representa uno de los mayores retos. Es importante que ustedes sepan que este es un reto porque necesitamos detectarlo tempranamente. Ustedes están revisando hipertensión, especialmente problemas cardiovasculares. Bueno, a todo hipertenso hay que hacerle su ecocardiografía para ver, a todo hipertenso hay que hacerle una ecocardiografía. Escuchen lo que digo, porque vamos a poder detectar si hay algunos signos ya de insuficiencia cardíaca con fracción de... ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca estamos manejando? Debido a su creciente prevalencia, o sea, cada vez hay más pacientes con la edad, bueno, la edad promedio de la población, que habíamos dicho, que se ha incrementado, la obesidad en muchas poblaciones se ha incrementado, entonces
Los riesgos de la diabetes se han incrementado, por lo tanto, la prevalencia se ha definido como epidémica. Y demuestra que bajo una misma definición se encuentran fenotipos clínicos heterogéneos, de diferentes características, como dice ahí, mecanismos fisiopatológicos. El objetivo de esta clase es hablar de efecto fisiopatológico. Entonces, no hay una fisiopatología única. Como pueden ver ustedes, de acuerdo al fenotipo, las enfermedades que conducen a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, encontramos que la más frecuente es la hipertensión arterial. Es eso que están estudiando con el doctor Serna, les van, es la hipertensión la más frecuente, pero no es la única. La fibrilación auricular puede llevar a insuficiencia cardíaca y descompensar una insuficiencia cardíaca. El síndrome metabólico, vean ustedes, o sea, dentro de las enfermedades que conducen a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, está la hipertensión, la fibrilación auricular, el síndrome metabólico, la enfermedad coronaria isquémica. Mientras más zonas, más infarto hace un paciente, la masa muscular cardíaca disminuye, por lo tanto disminuye la fracción de eyección. Las valvulopatías, eso también hemos visto, algunos pacientes con valvulopatías que llegan a tener disnea, a pequeños esfuerzos a veces, en etapas tempranas. Las miocardiopatías es un rubro muy importante, por ejemplo, en el caso del virus SARS-CoV, el, ese periodo de la pandemia con COVID-19, tuvimos pacientes con miocarditis aguda, que es muy importante, ¿no? Así como los efectos cardiotóxicos de fármacos, cada vez más se recibe tratamiento oncológico con drogas cardiotóxicas. Manejan y controlan el tumor, ¿cierto? Pero casi todo oncólogo sabe cuando tiene un medicamento que puede haber cardiodepresión, les hacen una ecocardiografía casi a todos los pacientes oncológicos para ver cuánto es su fracción de eyección antes y ver si ha habido deterioro posteriormente. La fracción de eyección preservada, entonces esto ya se conoce del año 82, y esto fue descrito en relación a este problema, de una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservado, o sea, 50% más. Pero recientemente la Sociedad Europea reunió bajo el término de insuficiencia a pacientes con fracción de eyección ventricular conservada más de 50%, pero con evidencia de disfunción diastólica o cardiopatía estructural, signos y síntomas de clásicos, niveles elevados de péptido natriurético plasmático. Eso también es muy importante que lo vamos a revisar ahora. O sea, no solamente hay que tener algunos factores, unas causas que van a llevarlo, sino que tenga síntomas de alguna ecocardiografía, y si está con fracción de eyección 50 o más, está preservada. Si es menos, está insuficiencia cardíaca con gasto disminuido. Acá nuevamente es la obesidad, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la fibrilación auricular, diabetes, que pueden, enfermedad EPOC, apnea del sueño, obesos que paran roncando, pueden hacer hipertensión y pueden llevar a la insuficiencia cardíaca, la anemia crónica severa. Y la diferencia es que ven ustedes, la preservada más es de acuerdo al sexo, 60% es mujeres y la reducida es en hombres. Edad, más o menos la misma. La obesidad está presente, más, vean ustedes, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad renal crónica. El paciente renal crónico que está bien controlado, es menos probable que se presente insuficiencia cardíaca, pero si no se controla bien la anemia y las diálisis que necesitan los pacientes llegan a tener insuficiencia cardíaca. La enfermedad coronaria, un infarto miocardio previo, hay un porcentaje, porque definitivamente, insisto, disminuye la masa muscular del ventrículo izquierdo y por lo tanto se presenta disminución de la fracción de eyección y llegan a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. La fibrilación auricular, ven ustedes, 65% en fracción de eyección preservada al inicio y puede llevarlo a la fracción de eyección reducida. Arritmias disritmias ventriculares, la hospitalización por insuficiencia cardíaca se incrementa y las terapias que disminuyen la mortalidad fundamentalmente están para las tapas de fracción de eyección reducida, pero cada vez más ya se conocen qué medicamentos podrían mejorar esta condición. Bien, esto es lo mismo, más o menos una masa muscular de más del 30%, más de 30 kilos por metro cuadrado es dos veces se incrementa el riesgo de fracción de eyección preservada, la hipertensión, si toma dos o más medicamentos, si la fibrilación auricular, la hipertensión pulmonar y ecocardiograma, el anciano.
Entonces, realmente los problemas relacionados con la insuficiencia cardíaca, esto es lo he copiado textualmente de ese documento que han visto ustedes de 2025, porque me pareció muy interesante. Comienza con la definición. Los expertos están tratando de estandarizar la definición. Sin embargo, en la actualidad no existe un consenso absoluto sobre la definición de insuficiencia cardíaca, que debe centrarse en el síndrome clínico o en los aspectos hemodinámicos. Por lo tanto, la necesidad de una definición universal se ve enfatizado, se ve que es muy importante hacerlo por la creciente prevalencia y la falta de estrategia de tratamiento unánimemente aceptada, ¿no? ¿Cuál es la importancia de definir la insuficiencia cardíaca? Para una forma para que la utilicen no solamente los cardiólogos, sino también los médicos generales, los investigadores. Miren ustedes, aquí esta parte es interesante, dice, es preferible no tener elementos que pueden ser subjetivos, por ejemplo, síntomas, porque pueden crear confusión. Eso es parcialmente correcto, porque la clínica siempre es un dato muy importante para el cardiólogo, para el internista o para el médico general. Por ejemplo, el mismo umbral de esfuerzo máximo puede ser considerado normal para una persona. Claro, se refiere a la fatiga, a la disnea. Por otro lado, los datos paraclínicos deben obtenerse fácilmente, con baja variabilidad entre observador, o sea, los exámenes auxiliares. Sin embargo, la definición debe contener datos concretos para una definición que se utiliza. El concepto, el estudio de Framingham ya no es válido en el contexto actual. Entonces, en términos prácticos, para hablar de insuficiencia cardíaca, de falla cardíaca, ¿no es cierto? Probablemente necesita existencia de anormalidades estructurales del ventrículo, hipertrofia ventricular izquierda, injuria valvular, de crecimiento de las válvulas cardíacas por hipertensión, anomalía funcional, fracción de eyección menos de 50 y una relación E' más de 15. Esto es un concepto ecocardiográfico. No vamos a insistir en eso. Y si el paciente tiene péptido natriurético elevado, hay signos radiológicos de congestión, los signos de ultrasonido y compromiso, ahora se hace ecopulmonar también, que nos ayuda muchísimo. Los signos de ultrasonido de las, el signo de cometa, o sea, de las líneas B, o el dato de un cateterismo cardíaco, va a poder, con los síntomas y signos, hacer un diagnóstico mucho más exacto de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, insisto, vamos a ser más acuciosos en los hipertensos, en los obesos, en los diabéticos, porque a veces soslayamos, no tiene síntomas claros de insuficiencia cardíaca, pero podría estar, si no está controlándose bien la causa de fondo, va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Ven ustedes acá, ¿no? Eh, ya esto es disfunción endotelial, enfermedad pulmonar, estructural del ventrículo izquierdo, pero todo eso, si está asociado al trastorno de metabolismo de la glucosa, aumenta la aldosterona, aumenta el TNF y el beta 1 TGF. El estado es inflamatorio, no hay disponibilidad de óxido nítrico. Disfunción microvascular, hipertrofia cardíaca, fibrosis. Puede haber disfunción diastólica, que estudia la fracción de eyección preservada. Pero tiene que haber signos y síntomas, con una fracción de más del 50%. Habremos una ecocardiografía, ver cómo está el volumen auricular, si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, la eco va a ser muy importante para y algunos datos de ecocardiografía transtorácica como el EA. Bueno, estos son datos, como les decía a ustedes, ecocardiográficos que no voy a insistir más ahí, pero sí en los datos clínicos, ¿cierto? Los datos clínicos y las ayudas que nos van a dar el cardiólogo para tipificar mejor los cambios estructurales. Dentro de la normalidad, las pruebas serológicas, uno tendrá que hacer una péptido natriurético auricular, el ProBNP, la ecocardiografía transtorácica, como le decía, el EE', que nos habla de disfunción ventricular, cateterismo del lado derecho y arteria pulmonar. Estos son algunos datos de esa revisión del 2025, ¿no? 6,7 millones de estadounidenses viven con insuficiencia cardíaca. Y ahora vamos a ver algunos datos epidemiológicos. El doctor Pariona con el doctor Reyes comentaban que probablemente acá estamos entre 1%, 1,5% de la población global. Pero miren ustedes, 6,7 millones de estadounidenses viven con y una incidencia de por vida per cápita de 24%. Estos pacientes que viven con insuficiencia cardíaca preservada, con FEBI estimada de más de 50, este fenotipo afectará casi cada 10 pacientes a la edad de 45 años en una prevalencia de 1 a 1,5. Entonces,
No sé, no sé, sí, bueno, 1,5 es poquita, pero en el curso de los años eso se puede transformar y afectar a un número importante de la población para tornarlo incapacitado para hacer actividad física, por ejemplo. Y el tratamiento, además, una carga económica tremenda, ¿no? Y los fenotipos, a ver, no son homogéneos en los investigadores, pero a ver, dice fenotipo en el paciente con envejecimiento, o sea, la senilidad, es el proceso. El fenotipo en donde hay una presencia excesiva de tejido adiposo, la obesidad o fenotipo cardiometabólico. El fenotipo asociado a la hipertensión arterial. El fenotipo asociado a la hipertensión arterial pulmonar. El fenotipo asociado a la enfermedad coronaria isquémica. El fenotipo asociado a la miopatía de la aurícula izquierda. Entonces tenemos 6 fenotipos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y que tenemos que tratar de investigar mejor para dar un manejo temprano del efecto del envejecimiento, de la obesidad, de la hipertensión arterial pulmonar, coronario o alteración de la en este caso, fibrilación auricular por una miopatía de la aurícula izquierda. Por consiguiente, ven ustedes, ¿no? Los fenotipos con fracción de eyección preservada están relacionados a estas condiciones, ¿no es cierto? Hipertensión, enfermedad coronaria, enfermedad valvular, cardiomiopatía incipiente, efectos cardiotóxicos, enfermedad pulmonar obstructiva, apnea del sueño, los obesos que roncan pueden desarrollar hipertensión y desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, diabetes, anemia. Estos son aspectos que ya en los últimos años ha tomado relevancia como formas clínicas diferentes, fenotipos diferentes y que probablemente tiene que hacerse un manejo un poco más diferenciado, ¿no? Eso es un porcentaje muy importante. Y dependiendo del tratamiento, indudablemente como lo van a ver ustedes después, diuréticos, inhibidores de los receptores glucosa-sodio, eh, inhibidores de los receptores de mineralocorticoides, y además inhibidores de la renina-angiotensina aldosterona, así como la neprilicina. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al final. Ustedes van a hacer además una revisión de tratamiento de la insuficiencia cardíaca y eso me parece que tienen, por eso que insisto en esta parte de fisiopatología, porque van a poder entender mejor cuáles son los objetivos con las nuevas estrategias terapéuticas del paciente. Bien, entonces, en la insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada del 40%, pero fíjense, esta clasificación es interesante porque habla además de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. O sea, previamente tuvo menos de 40, pero después de un tratamiento llegó a subir a más de 40. O sea, todavía hay una subpoblación que responde al tratamiento y ya no es que tenga fracción de eyección normal, no, pero sí ha sido mejorado con el tratamiento. Fracción de eyección levemente reducida, de 41 a 49, porque más de 50 normal, menos de 40 reducida, pero entre 41 y 40 levemente reducida. Y fracción de eyección preservada, más de 50. Evidencia espontánea de incremento de las presiones de llenado, péptido natriurético elevado, mediciones hemodinámicas invasivas, no invasivas anormales también. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces no es solamente fracción de eyección reducida y preservada, sino si la está reducida, hay un grupo que mejora, fracción de eyección mejorada o fracción de eyección levemente reducida, ¿no? Entonces, esos son conceptos que, como pueden ustedes ver, generan aparentemente algo de confusión, pero simplemente son estadios de lo mismo, uno que fue manejado y el otro que es levemente reducido. El envejecimiento, la hipertensión, disfunción diastólica, hipertensión pulmonar, todo lleva dependiendo si tiene uno, cero a una patología de estas, un punto, uno de estos, o 2 a 5 puntos, moderada probabilidad, y 6 a 9 alta probabilidad de diagnosticar falla cardíaca con fracción de eyección preservada cuando se suman de 0 a 1 punto, un punto, un punto, un punto, un punto, 3 la fibrilación y 2 la obesidad. Este es el H2, un score usado para evaluar el riesgo de fracción de eyección preservada en pacientes que tienen, vean ustedes, envejecimiento, ¿viste? Los viejitos, más de 65 años, eh, mejor no les cuento, hipertensión arterial, disfunción diastólica, hipertensión pulmonar 1 punto. Entonces, cuando yo les pregunte, el score H2PFE está relacionado a qué patología. Entonces,
al desarrollo ese es el score que permite diagnosticar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no reducida, preservada cuando hay de 0, 1, 2 a 5 o 6 a 9, 9. Entonces, es un score H2PFPEF que permite hacer una evaluación de cuál es el riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo de alta probabilidad, moderada probabilidad o baja probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Sigamos aspectos epidemiológicos, ¿eh? Ahora espero que esté claro que hay cambios estructurales en el músculo cardíaco que llevan a desarrollar estas formas clínicas de insuficiencia cardíaca. Dice, el riesgo se desarrolla falla cardíaca, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a los más de 40 años es el 20%. Yo veía algunos informes del doctor Gargurevich del año 2013 y que después se han corroborado con los datos que tenía el doctor Pariona. Aproximadamente la prevalencia, o sea, los que recién inician y los que están viviendo con insuficiencia cardíaca es alrededor de 20% más o menos. En Estados Unidos se diagnostican 650.000 casos nuevos de insuficiencia cardíaca. La incidencia aumenta con la edad. De 60, 60, 65, 69, 20 por mil, pero más de 85 de 80 por mil. Y la reducida y la preservada representan el 50% de la carga de la enfermedad. Es una gráfica que muestra la epidemiología global de la insuficiencia cardíaca en cada población. Entonces ven ustedes cómo mm, en Estados Unidos, ¿cierto? Canadá y Estados Unidos están entre 1.5 a 1.9%. Canadá igual, 1.5 más o menos. En Sudamérica, Brasil, 1%, que más o menos, según me decía el doctor Parión, es más o menos lo mismo nosotros en la prevalencia. En Australia, 1 o 2%. Me llamó la atención en Malasia, 6.7%. En Malasia. El tipo de dieta, mucha sal, no conozco la situación epidemiológica de Malasia, pero vean ustedes, casi todos están alrededor de 1, 1.5, 1.5, cerca a 2 máximo. Y acá también en el caso de Europa, me llamó la atención España 2.1%, Suecia, ¿no? Francia 2.2%. Acá Corea 1.5, Japón 1, 1.3, 0.12, India, Malasia. Y en este reporte del 2020 de epidemiología, lo he remarcado, ¿no? Hoy, debido al crecimiento y envejecimiento de la población, el número total de pacientes con falla cardíaca continúa incrementándose. Y así eso va a suceder en los siguientes años. Hay que prepararse a diagnosticar esta condición clínica. La incidencia ha estabilizado y puede aún disminuir en algunas poblaciones, pero porque eso puede aún disminuir en algunas poblaciones que están convencidas de que eso no es bueno y hacen mayor actividad física, controlan su peso. Pero las tendencias alarmantes que han sido observadas en gente joven posiblemente está relacionada a un incremento de la obesidad. Y acá dice, similarmente, la evidencia sugiere que el número de pacientes con falla cardíaca puede estar incrementándose, especialmente en los países de de bajos ingresos, en los países de bajos ingresos. O sea, en nuestro país es intermedio, pero probablemente en este momento se ha frenado la obesidad, pero había como es de México, que una tendencia, hace unos 5 años atrás, hemos tenido pacientes de 180 kilos, nunca hemos tenido esos 200 kilos, 220 kilos, tuvimos que comprar grúa para poder movilizar al paciente en UCI. Este es otro estudio de prevalencia también. Vean ustedes, prevalencia de enfermedad cardíaca en la población, 1.12, Estados Unidos 2.4, Canadá 3.6, Alemania 4, vean ustedes, ¿no? China de 1.3 a 3.5, Japón e India menos, Turquía 2.9, Australia, la Australia indígena 5.3. O sea, son poblaciones especiales, ¿no? Bien, sigamos. Aquí, una producción científica sobre insuficiencia cardíaca en el Perú. Ven ustedes acá el doctor Marco Pariona Javier, del Hospital Revaliati, Departamento de Medicina Interna, Hospital Almenara. Publican datos en relación a que entre 2000 y 2020 el número de publicaciones
La insuficiencia cardíaca no se había incrementado, también que el mayor número de documentos fueron artículos sobre insuficiencia cardíaca. Eso es bueno porque no teníamos datos de esta situación. El doctor Gargurevich hace necesidades insatisfechas sobre insuficiencia cardíaca. Menciona que 60 millones de personas padecen a nivel mundial y el 50% de diagnosticados morirán en los siguientes 3 a 5 años. El 30% hospitalizados de 60 a 90 días, habiendo salido de alta, siendo la insuficiencia cardíaca la primera causa de hospitalizaciones en mayores de 65 años. Y en Perú los datos son escasos. La cifra estimada que es de 300.000 pacientes que ocasiona un gasto de 900 millones de soles a los sistemas de salud y el 82% se relaciona a pérdidas de la productividad también. Entonces aquí hay algunos datos interesantes de este trabajo del profesor Gargurevich. Profesor Parione publicó en la revista de Medicina Experimental un estudio epidemiológico. Encontraron que la edad media era 74 años, el 55 varones y el 30% había tenido... ya, estoy trabajando, sí, no te preocupes. El metaanálisis Burden, encontrando que la edad media es 74 años. La historia natural de la falla cardíaca. Entonces, pero sobre este punto, en el Perú carecemos de data consistente en esta última revisión. Registros oficiales para visualizar la insuficiencia cardíaca es un problema de salud. Pocas unidades de falla cardíaca a nivel nacional. Según he conversado con el doctor Reyes, me dice que en la Revaliati y en el Hospital Loaiza sí tienen unidades de manejo de falla cardíaca, que les indican diuréticos y los pacientes vienen para colocarse sus diuréticos en el hospital, para no hospitalizarlos. Parte incorporar la telemedicina, ausencia de un protocolo nacional en falla cardíaca, pero aunque ya hay un protocolo que se está implementando en nuestros dos hospitales nacionales. Implementación de petitorios institucionales que contemplen fármacos. Me dice el doctor que ya hace varios años en el hospital los pacientes con insuficiencia cardíaca reciben medicamentos nuevos que se están usando en la insuficiencia cardíaca, pero que en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada siempre hay cierta resistencia, pero esa es la tendencia es ir incrementando la facilidad del acceso al tratamiento. Déficit de unidades de falla cardíaca avanzada, déficit en la colocación de dispositivos cardíacos. Esos son algunos de los problemas de los análisis epidemiológicos en nuestro país. Esto también lo encontré y lo quise compartir con ustedes. Dice, el Hospital Revelati se alerta sobre mayor prevalencia y insuficiencia cardíaca en hombres. 2.700 en octubre. Dice que por ahora estarán ya 3.500, cerca de 4.000. 3.500 pacientes con insuficiencia cardíaca que es controlado ahí en el hospital, como un consultorio em, en donde no es necesario hospitalizar. Una prevalencia de insuficiencia cardíaca mayor en hombres, 55% que en mujeres, y ante esta situación las personas mayores de 40 años deben someterse a chequeos. El especialista informó que la unidad de falla cardíaca del hospital atiende 12 pacientes diariamente a 12 pacientes para prevenir daños de enfermedad en relación a los problemas cardiovasculares, en lo que va del año 2700. Esta es la declaración del profesor Reyes. Pacientes reciben atención integral, multidisciplinario, enfermería, nutrición, terapia física y consejería. Los pacientes que aprenden a prevenir descompensaciones y evitar ingresos a la UCI o en la unidad de emergencia. Reportó que la importancia de mantener una alimentación balanceada, estilo de vida saludable, es muy importante, ¿no? El estrés es uno de los principales factores que contribuyen al desarrollo, incluido infarto de miocardio. Entonces, ¿qué acerca de la parte epidemiológica de la mortalidad? La sobrevida ha mejorado. Todos estos estudios han permitido que mejore la sobrevida. La mortalidad absoluta sigue siendo alta. A los 5 años del diagnóstico, 50% pueden fallecer si no reciben tratamiento adecuado. Entonces, esto es la aterosclerosis, la cohorte poblacional de 4 condados, fue ese estudio que dio esta conclusión. Hipertensión es un factor único modificable más importante. Más de 25% de los norteamericanos. Nosotros estamos más o menos por ahí. 25% de peruanos son hipertensos también. El tratamiento disminuye el riesgo en este caso, de falla cardíaca en un 50%. La diabetes aumenta el riesgo de falla. El síndrome metabólico, obesidad, etcétera. Más de 20% a los 20 años, más de 40% a los 40 años si está obeso. La enfermedad aterosclerótica también. Aquí hay algunas características de biopsias en el paciente con insuficiencia cardíaca.
Hallazgos histológicos, primero se ve hipertrofia de masa muscular, hipertrofia de los cardiomiocitos, en el A, ¿no es cierto? En el A, que es este. B, apoptosis, el cual está entre otro uno de los mecanismos que lleva pues a fibrosis perivascular e intersticial, remodelamiento del arteriol y rarefacción de los capilares también, el cual genera fibrosis miocárdica. En términos prácticos, por ejemplo, la primera causa que es hipertensión, un ventrículo normal que esté hipertenso, ante la sobrecarga, lo primero que ocurre es una hipertrofia ventricular. Pero esta hipertrofia no va exenta de riesgos. Hay zonas del miocardio que se produce isquemia, apoptosis especialmente. Isquemia, presencia de estrés mecánico, angiotensina, y esto va a llevar a una fibrosis endomiocárdica, fibrosis miocárdica que torna mucho más lábil a ese músculo para desarrollar incapacidad de poder contraerse adecuadamente. Isquemia, angiotensina. Y ya sobre la fibrosis en este paciente que tiene hipertrofia ventricular, se produce una falla cardíaca asociada a dilatación ventricular. ¿No? Es muy importante. O sea, hipertrofia, y fibrosis endomiocárdica y proceso inflamatorio, compromiso de la función ventricular izquierda con arritmias y síntomas. Les decía yo que los mecanismos de disfunción endotelial están siempre estudiando. Los vamos a pasar rápidamente, pero es necesario darle una mecanismos moleculares e implicancias terapéuticos de disfunción endotelial. Estos mecanismos que van a generar la transformación de una hipertrofia ventricular en una miocardiopatía dilatada, independientemente de la causa, están estrechamente relacionadas a la relación de la lesión del endotelio, en los cardiomiocitos. Hay disfunción endotelial y puede llevarlo a la falla cardíaca. Una serie de respuestas, disminución del óxido nítrico, como ven ustedes acá, radicales libres de oxígeno que no son manejados adecuadamente, activación del nuclear factor kappa beta también, les decía yo que la información está muy metida aquí, y de tal manera que aumenta la hipertrofia, aumenta la dilatación, etcétera. Y de otro lado, al final de cuentas, podría haber cierto grado de disminución en la capacidad de respuesta al ejercicio, daño miocárdico y fibrosis. Esto ya los habíamos comentado, el metabolismo alterado, envejecimiento, proteínas y sobrecarga de calcio contribuyen a la disfunción mitocondrial cardíaca. Nuevamente, ¿no? A este nivel es donde se han hecho los últimos estudios para poder trabajar y entender lo que significa una fracción insuficiencia cardíaca a comparación de eyección preservada, ¿no? La inflamación, glicocálix, que es la capa del endotelio que se mantiene, que permite una fluidez apropiada de la sangre. La obesidad y sus sustancias lipotóxicas, la lipotoxicidad de las sustancias que libera el tejido graso y que generan más inflamación, radicales libres de oxígeno. Se asocia este problema de hipertrofia y fibrosis a hipoxia, el factor inductor de la hipoxia, otros, una serie de elementos eh, que van a desencadenar una respuesta inflamatoria y lesión de la mitocondria, ¿no? Ven ustedes bien interesante esto, ¿no? A nivel del envejecimiento, del adulto, del estrés a nivel perinatal, se pueden producir alteraciones de la mitocondria. ¿No? Ven ustedes la mitocondria, pero que cuando ocurre el envejecimiento, hay una disminución en la génesis de las mitocondrias nuevas y que van a poder generar trastornos en la capacidad contráctil del músculo cardíaco. Una gráfica para que vean ustedes todos los aspectos. No, la intención no es que ustedes graben todo esto, pero sí que conozcan que a nivel mitocondrial, a nivel celular, a nivel de las neoorganelas, de la fibra muscular cardíaca, es donde está todo el proceso inflamatorio y que se activa cuando hay un factor de riesgo como los factores que estamos mencionando. Difusión mitocondrial, matriz extracelular, la carnita transferasa, una serie de aspectos que vean ustedes el nivel de donde se ha estado trabajando para poder entender lo que estamos viendo ahora como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hipertrofia, fibrosis, glicólisis, anaplerosis, oxígeno, remodelamiento que compromete el aporte energético y las demandas de esta fibra miocárdica. Y por consiguiente se han estado probando algunos medicamentos, el resveratrol, el metformina, la tia- tiazolidinenones, tiazolidinediones, empaglifosina también, el amipretine,
eh, el sildenafil, vean ustedes, la rapamicina, el vericiguat y el espermidina. Son problemas que en esta respuesta inflamatoria han tratado de ver cuál es útil en el proceso inflamatorio generado por todos aquellos aspectos que están asociados al deterioro de la función cardíaca. Una larga lista también de enfermedades está asociada a la enfermedad coronaria y hipertensión, como las cardiopatías dilatadas. Se habla ya de una cardiopatía diabética, acromegalia, obesidad, hipertiroidismo, cardiopatía por alcohol, cardiopatía por cocaína. Son causas de insuficiencia cardíaca que a veces no investigamos adecuadamente, siendo nuestro país un centro de consumo, de producción de cocaína. No pensamos en un paciente joven que viene con crisis hipertensiva o que tiene con insuficiencia cardíaca que puede estar ingiriendo los niveles de cocaína como están o de alcohol. Entonces, la neoplasia probablemente sí sea más evidente, pero no diagnosticamos, a pesar de los problemas de que mucha gente consume cocaína, no hacemos diagnóstico de cardiopatía por cocaína o insuficiencia respiratoria siquiera por esas sustancias. El Takotsubo, que la vamos a conversar en algún momento, amiloidosis, sarcoidosis, cardiopatía por sobrecarga, el periparto, enfermedades del giro conectivo también asociadas, ¿no? Y la miocarditis virales, Chagas, VIH. Son miocarditis que pueden llevar a la falla cardíaca aguda. Hemos tenido una niña de bueno, adolescente de 10 15 para 16 años que hizo una infección por un parainfluenza. Y yo con síntomas de insuficiencia cardíaca, rabdomiolisis severa, shock cardiogénico y inclusive ingresó a la circulación extracorpórea el ECMO. Que fue un caso dramático, porque era además hija de un enfermero y una enfermera de la UCI, imagínense usted. Enfermedad isquémica coronaria, daños tóxicos, hemos dicho ya, la medicación, especialmente los antracíclicos, ¿no? En relación a las características del paciente con fracción de eyección reducida, ven ustedes que hemos mencionado también, casi son todas las mismas causas de la fracción de eyección preservada, pero en una fase más avanzada. Y las causas de muerte de estos pacientes con insuficiencia cardíaca reducida fundamentalmente son el 70% por enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, y acá el 44%, enfermedad cerebrovascular. Con el COVID llegó una etapa donde muchos pacientes hacían problemas de coagulación, en la tormenta de citoquinas, que fue un bluff porque no había más tormenta de citoquinas tenemos con el distrés respiratorio, que con el shock séptico, que con el COVID. Sino fue una etapa muy dolorosa porque no sabíamos nada de la enfermedad y escuchar que había algún tratamiento siempre era esperanzador, pero eso fue utilizado por algunas instituciones que nos dieron algunos medicamentos y que sin estudios realmente serios empezamos a utilizar medicamentos que eran dañinos, porque aumentaban la inmunosupresión, ¿no? Entonces también acá estamos, ¿no? El paciente que enfermedad parenquimal por el virus, compromiso aumento de la actividad simpática, podría llevar a arritmias y falla cardíaca, miocarditis por el mismo virus, isquemia por el mismo virus. Entonces, ahora sí, con esta visión aparentemente fisiopatológica de aquellos factores que van a llevar a la insuficiencia cardíaca, ¿qué síntomas y signos voy a encontrar? Ya hemos conversado con un grupo que estaba conmigo, que es bueno hacer una línea de vida del paciente. ¿Cuándo nació, dónde fue su parto, cómo es su actividad física en el colegio, primaria, secundaria? Y eso lo pueden hacer en una hora, una hora y media máximo. Y van a tener una historia mucho más clara y, más como clara y completa de qué factores han condicionado. Hace poco hemos visto un paciente que se tiene ahorita con 50 años, pero que a los 45 años todavía pesaba 120 kilos y que gracias a una dieta muy ordenada y tenía fatiga, en algún momento un pequeño dolor torácico nada más, según él. Pero cuando se operaron de una vesícula biliar hace 5 años, le encontraron un electrocardiograma que no era santo. Había tenido infarto de carga flagmática. Entonces, a veces pequeños dolores no le damos importancia, pero si hay factores de riesgo hay que ser muy suspicaz, muy insistente en los estudios para detectar si hay, con una ecocardiografía y las pruebas que vamos a conversar ahora, para diagnosticar una insuficiencia cardíaca preservada o no preservada, la fracción de eyección preservada o reducida. De la parte clínica, realmente vamos a hacer rápido, ¿eh? De edad, factores de riesgo, profesión, cardiopatía conocida. Si ingiere alcohol, los alcohólicos pueden tener una cardiopatía alcohólica, así como pueden hacer manifestaciones neurológicas, fármacos.
antecedentes familiares, enfermedades sistémicas, especialmente autoinmunes, neoplasias, la radioterapia, la quimioterapia, el COVID-19 que ha pasado de ser un problema para convivir con nosotros. Perdón. De la congestión pulmonar, no se olviden, disnea, grandes, medianos, pequeños esfuerzos, ortopnia y disnea paroxística nocturna. Ese es un síntoma que el paciente tiene que tiene una alta sensibilidad y alta especificidad como disnea de falla cardíaca, insuficiencia ventricular izquierda. Puede haber sibilancias, como hay edema del pulmón y edema de los bronquios, puede haber algo, lo que llamamos asma cardíaco. Una noche, además de la disnea paroxística, hay nicturia, se orinan en la noche. Si hay congestión sistémica, puede haber edemas, a la sarca inclusive, ascitis, disconfort. Aquí también, mm, como vamos a ver después en las radiografías, ahí puede haber derrame pleural a nivel pulmonar. El bajo gasto, no tiene insuficiencia cardíaca con gasto bajo, especialmente porque vamos a ver ahora que hay insuficiencia cardíaca con gasto bajo y gasto cardíaco alto. El paciente puede tener astenia, fatigabilidad, cansancio, directos grados de deterioro cognitivo, bradipsiquia, caquexia, baja de peso, disminución. Debido a la respuesta inflamatoria puede bajar de peso. Y otros síntomas que hablan de una insuficiencia cardíaca severa como la vendopnia, si tiene enfermedad coronaria de fondo, una angina de pecho, palpitaciones o síncope. El tema de la vendopnia siempre es un concepto que hará unos 5 años lo escuché, no lo tenía muy claro, sinceramente. Pero la vendopnia es un signo clínico que existe. A ver, miren, escuchen, ¿eh? Consiste en la falta de aire que experimenta el paciente tras la flexión anterior del tronco durante los primeros 30 segundos de mantener dicha postura. O sea, se flexiona el tronco hacia adelante, 30 segundos, y se describe clásicamente como la presencia de disnea al atarse los cordones de los zapatos, por ejemplo, ¿no? Eso es interesante. El paciente que tenía 120 kilos cuando estaba gordito no podía matarse los zapatos. Y probablemente uno dice, es la obesidad, es la barriga, no le deja magrarse los sábados, pero nadie le hace una ecocardiografía y poder diagnosticar si tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida. La vendopnia, como pueden ver ahí, asociada a ortopnia, a disnea paroxística nocturna, a, en este caso, distensión abdominal y oliguria, ¿no? Habla de una mortalidad mucho mayor cuando hay vendopnia. ¿Mm? Listo. Una revisión sistemática igual está relacionado a insuficiencia cardíaca clase funcional 3, 4, la respiración de Nueva York, ortopnia, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, abdomen distendido. Bien, y sigamos. La exploración física, el paciente puede estar normal o puede ser pálido y frío, o sudoroso, disneico con asquerosianosis en la insuficiencia cardíaca avanzada. Puede tener una respiración Exchange Stock, o sea, hiperventila por momentos y después hace apnea prolongada, después vuelve. Y uno puede interpretar como que está en insuficiencia respiratoria, pero lo que tiene es una respiración de Shen Stop, periodo de hiperventilación progresiva, siempre observen al paciente. La presión arterial como está, usualmente la presión arterial es normal, pero si está hipotenso, 90 sistólica o menos, con signos de hipoperfusión, probablemente está en shock cardiogénico. Ese es otro tema que no lo vamos a atacar ahora y lo van a revisar ustedes en amplitud con los especialistas. Tienen un grupo excelente de docentes que van a aclarar eso. La auscultación respiratoria. El exceso de agua en el pulmón hace que haya crepitantes, los alveolos ocupados con líquido y que al inspirar moviliza y se produce una crepitante, un estridor, un crepitante, un ruido inspiratorio que puede estar acompañado de sibilantes, disminución del murmullo vesicular en la base derecha, especialmente por el derrame pleural. La ocultación está taquicárdico, ritmo de galope. Ese es otro. Junto con la disnea paroxística nocturna, el ritmo de galope es un dato semiológico al examen que puede hablar de insuficiencia cardíaca. No es lup dup, sino ritmo de galope.
Entonces, presencia de edemas, ovea. El edema puede ser renal, de un cirrótico o de una insuficiencia cardíaca, o sea, eso no es tan. Probablemente el edema del riñón, del renal con crisis, con síndrome nefrítico, tiene algunas características, pero en general el edema o es renal, cardíaco, entonces no es nada específico para. Quizás un edema que aparece en el día y en la noche está más intenso y que se reabsorbe y que genera disnea paroxística nocturna, ese es un edema que es interesante. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular. Ingurgitación yugular, ven ustedes, edemas, uso de músculos accesorios. Los criterios de Framingham, cada vez más, con los últimos conceptos, encontrar con estos síntomas ya implica una fracción de eyección reducida, probablemente la mayor parte de pacientes, aunque pueden tener los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y se considera que dos criterios mayores es diagnóstico de insuficiencia cardíaca probablemente, o un criterio mayor y dos menores. Y vean ustedes, la disnea paroxística nocturna está como el número uno. La ortopnia puede estar presente en el asmático, en el paciente con fibrosis pulmonar avanzada. El aumento de la PVC también, EPOC. Pero en este caso, con síntomas de insuficiencia cardíaca y PVC aumentada, probablemente está asociada a congestión pulmonar, crepitantes, reflujo hepatoyugular, un tercer ruido que es la contracción, contracción aurícula izquierda, que es muy importante, la cardiomegalia en la radiografía, el edema pulmonar en la radiografía. Menores son el edema malleolar, la tos nocturna, por el crecimiento de la aurícula izquierda estimula la tráquea, la disnea con esfuerzos habituales, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, pérdida de peso. Ya hemos visto acá síntomas típicos de insuficiencia cardíaca, signos típicos que los hemos analizado y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja, ¿no? Y la fracción de eyección, en este caso, fracción de eyección reducida, la fracción de eyección preservada igual, síntomas típicos, signos típicos y fracción de eyección normal o levemente baja. Y una cardiopatía estructural relevante, hipertrofia ventricular izquierdo, agrandamiento de la aurícula izquierda. Nuevamente insisto, por eso a todos sus pacientes hipertensos, siempre es importante hacer una ecocardiografía. A todos los pacientes con obesidad mórbida o obesos importantes, su fracción de eyección para saber en qué vamos, más aún si tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. No vamos a pasar esto ya. Sibilancias, asma cardíaco se llama, ¿no? Quizás acá solamente para mencionar como etiología que hay un grupo de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco alto. Aquí está el hipertiroidismo, puede llevar a insuficiencia cardíaca y el corazón no está, no hay un corazón dilatado, pero hay sí un corazón hiperdinámico que puede llevar a 130, 150 de frecuencia cardíaca y el paciente puede ser falla cardíaca con gasto alto. Ven ustedes la sepsis, puede falla cardíaca con gasto alto, cuando hay depresión miocárdica por la sepsis. Una anemia severa de larga duración puede llevar a insuficiencia cardíaca. El embarazo, una fístula arteriovenosa, las fístulas arteriovenosas igual. Y dentro de las nutricionales, no puedo dejar de mencionar la deficiencia de tiamina. La tiamina es una vitamina muy importante para las bombas de sodio, potasio, ATPase en general. Y muchas veces son ricos presentes en las carnes, vegetales, pero muchas veces no le damos la importancia que esto tiene. Se ha visto que pacientes con insuficiencia cardíaca, con diurético, con el manejo convencional, le dan tiamina y mejora la fracción de eyección. No solamente en aquel paciente que tiene intoxicación alcohólica, que es alcohólico crónico, que es una indicación de administrar tiamina porque no almacenan, no comen bien y por lo tanto pueden hacer una insuficiencia cardíaca por deficiencia de tiamina, ¿cierto? Que es el beriberi seco o el beriberi húmedo. El beriberi seco es la neuropatía y el beriberi húmedo es el paciente que hace insuficiencia cardíaca con edemas importantes, porque también puede generar shock. Si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca más o menos compensada, con fracción de eyección preservada o reducida, ¿qué factores pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda? Una arritmia, una fibrilación auricular. Una crisis hipertensiva puede dar edema pulmonar, una anemia severa, el hipertiroidismo que habíamos conversado, infecciones, el paciente hace taquicardia, fiebre, etcétera, lo descompensa, tromboembolismo pulmonar, un síndrome coronario agudo.
el que no esté ingiriendo sus medicamentos o interacciones farmacológicas como los antiarrítmicos, los corticoides, etc. En conclusión, las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca, si bien es cierto, hemos mencionado algunas metabólicas, es la enfermedad coronaria, de hipertensión arterial, donde uno ve cardiomegalia y fundamentalmente el paciente puede tener fracción de eyección preservada o reducida. Las enfermedades valvulares, cualquiera de ellas, la válvula mitral con insuficiencia o estenosis, la válvula aórtica, en este caso todas son mitrales, pero la mitral, aórtica, sea estenosis o insuficiencia, pueden generar insuficiencia cardíaca. La cardiomiopatía dilatada, idiopática, el COVID que ya no hemos conversado, y genera injuria miocárdica. Y dentro de la evaluación, indudablemente hay pacientes que tienen alto riesgo sin cambios estructurales. O sea, si tiene una serie de patologías, hipertenso, obeso, diabético, pero puede no tener síntomas. Entonces ese grupo está, de acuerdo a la Asociación Americana, en el grupo de insuficiencia cardíaca, puede tener alto riesgo, pero sin cambios estructurales. Pero ya cuando hay enfermedad cardíaca estructural, puede no tener síntomas, sin signos, así, ¿no? No hay limitación a la actividad física, su actividad física ordinaria no causa síntomas. De acuerdo a la asociación, a la New York Heart Association, esto sería estadio uno. Cambio estructural dices, con síntomas de insuficiencia cardíaca y no hay limitación, nivel uno igual, ya con 2 es cuando hay ligera limitación, 3 marcada limitación y 4 incapaz de hacer sus actividades del día a día. Enfermedad cardíaca estructural con previos signos o síntomas y falla cardíaca refractaria. Hemos visto los criterios diagnósticos, que no vamos a insistir más, la historia, el examen físico, disnea, frecuencia cardíaca incrementada, ingurgitación yugular, puede haber crepitantes, ¿cierto? Y un edema intersticial inicialmente y después edema alveolar o derrame pleural también. Dentro de los síntomas clínicos, vean ustedes, la sensibilidad y especificidad de ellos es variable, pero algunos tienen más sensibilidad de lo que hemos comentado y otros tienen más especificidad. Vamos avanzando. Cuando un paciente viene con síntomas de insuficiencia cardíaca puede predominar, puede venir caliente y seco. O sea, está con síntomas calientes, seco, su gasto cardíaco está preservado, no están con edemas, pero puede ser que venga caliente y húmedo. O sea, vean ustedes, acá puede haber ortopnia, en este caso la presión venosa central aumentada, crepitantes, ritmo de galope, ¿no? Pero cuando tenemos ya frío, seco, frío y húmedo, puede haber disminución de la presión de pulso, o sea, la diferencia entre sístole y diástole, porque hay una gran descarga de la enérgica y la diástole se incrementa, extremidades frías e hipotensión. Cuando el paciente está frío y seco, está hipotenso, y acá cuando está frío y húmedo, o sea, este es un verdadero shock cardiogénico, que está hipotenso, presión arterial sistólica menos 90 y con edema pulmonar. En resumen, entonces, la enfermedad endotelial es un elemento clave a nivel mitocondrial también, y en general la consecuencia de la falla cardíaca es un círculo vicioso de todos estos factores que generan remodelamiento, dilatación, fibrosis, vasoconstricción, energética anormal de la fluidez miocárdica por la alteración mitocondrial, anormalidades del músculo esquelético, deficiencia de fierro, drive respiratorio, generan disnea por el consiguiente porque hay edema intersticial y en este caso alteración neurohormonal, el sistema adrenérgico-intestinal. Al disminuir el gasto cardíaco, se activa el sistema adrenérgico-intestinal, vasoconstricción, péptido natriurético auricular elevado, eje simpático también, vasopresina, endotelina y vacío. Esto explica parte de lo que habíamos descrito de que hay una hipertrofia inicial, luego hay una fibrosis endomiocárdica que lleva a la fase avanzada o cardiomiopatía dilatada por valvulopatía, por diabetes, por infarto en miocardio. Una gran liberación de catecolaminas, ¿no? Ya lo hemos visto también, los fenotipos, y esto se ha insertado acá,
Y este tema de la activación del sistema simpático es muy importante y por eso es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es clave dentro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida cuando tiene síntomas, ¿no? La espironolactona, y vean ustedes cómo acá la actividad del sistema nervioso simpático juega un rol muy importante en la insuficiencia cardíaca, por eso taquicardia, vasoconstricción, piloerección, frialdad, gasto bajo, ¿no? La espironolactona también como elemento diurético que genera cambios. La espironolactona, además de tener un efecto diurético, ahorrador de potasio, es bloqueador del sistema, en este caso de los receptores mineralocorticoides, vean ustedes, tiene efecto sobre la mm, ah, modificación de la sobre la modificación de la estructura muscular cuando hay un infarto por la remodelación. ¿Qué pruebas, además de la clínica, de radiografía, qué pruebas pido? Vean ustedes la cantidad de factores asociados a la inflamación, estrés oxidativo en pacientes con falla cardíaca. Pero de todas ellas ven ustedes injuria miocárdica, estrés miocítico, todo esto se ha estudiado, pero lo que más sensibilidad y especificidad tiene, inclusive ven ustedes acá la norepinefrina, la aldosterona, ¿no? La Lotelina, pero los que más se utilizan son el ProBNP y el péptido natriurético auricular. En casi todos, porque tienen puntos de corte y tienen una alta sensibilidad, mira, 97, 90%, o sea, no siempre se presentan en personas. Sensibilidad implica 100 sanos, ¿en cuánto se presenta la prueba positiva? De 100 sanos, 97 es positiva. Y la especificidad perdón, de 100 enfermos, ¿en cuánto se presenta? En 100 pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿en cuánto se presenta la prueba positiva? De 100 enfermos, la sensibilidad, acá el 97% tiene prueba positiva, 87, 80, vean ustedes, ¿no? Especialmente estos 6 acá. Y la especificidad de esta relación de 100 sanos, ¿cuántos no tienen esta prueba? También de 100 sanos, 76, o sea, es una alta sensibilidad y especificidad del ProBNP para ayudarnos al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Sigamos, este es el péptido natriurético auricular en su degradación que ocurre a nivel celular también. Existen otros biomarcadores que también en esta revisión del año 2023 nos hayan llamado la atención. El péptido natriurético auricular, de acuerdo a los niveles de esto, cuando es negativo menos de 100 o ProBNP menos de 300, improbable que tenga falla cardíaca. Pero, o sea, además del cuadro clínico y la historia, estamos hablando, ¿no? Siempre asociado al cuadro clínico. Si el BNP está entre 100 a 400, ProBNP, de acuerdo a la edad, es una zona gris, necesitamos más estudios, eco, como pulmonar, radiografía de tórax, un ecovexus también, que es una prueba especial. Pero este es más de 500 o ProBNP más de 400, más de 900 medios. Entonces, vean ustedes más de estos valores porque con la edad se incrementa. Es probable la insuficiencia cardíaca. Hay que excluir las causas de ProBNP elevado, pero lo más importante, altos valores de ProBNP, pecto y natural auricular o cerebral, obligan a pensar que tenemos ante una insuficiencia cardíaca. Y uno le piden en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca del lado derecho, shock cardiogénico. O sea, un paciente que tiene problema coronario y que parece disnea con síntomas de insuficiencia cardíaca, uno debe pedir ProBNP. En el shock también. Y todos aquellos factores que hemos conversado. Y es interesante porque el CA-125 como marcador de tumores ha pasado a ser una prueba muy interesante. La, la adrenomenulina y la CA-125, así como el péptido natriurético, son tres pruebas que nos permiten hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y identificar los fenotipos, lo más interesante. Cuando tenemos CA-125 y adrenomenulina baja y ProBNP alto, probablemente se beneficia más de predominantemente es del lado izquierdo y se beneficia más de controlar el tono que un régimen diurético menos agresivo. Entonces ustedes tienen un cuadro clínico, un factor de riesgo, una causa, un diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, su ProBNP, su CA-125 y su adrenomenurina. No hacemos adrenomenurina en el hospital, no, me parece que no se hace todavía en el país, pero eso
Cuando hablen con hay un profesional cardiólogo que va a hablar del tratamiento, pregúntenle de adenovirulina. Sí, depende de los laboratorios privados lo pueden hacer, pero no he encontrado información de eso. Cuando los tres están altos, probablemente tiene falla cardíaca derecha e izquierda. Se puede beneficiar de modulación del tono vascular, vasodilatadores y del régimen diurético agresivo. Cuando el ProBNP está normal y solamente está la adenovirulina, o sea, aquí puede beneficiarse más de un enfoque diurético agresivo, congestión sistémica, más del lado derecho, y es un dato interesante, ¿no? Aquí hay algunos datos sobre ese punto que no vamos a insistir más. Y en general, todo este fenómeno inflamatorio, de efectos continuos a nivel mitocondrial, a nivel de radicales libres de oxígeno, etcétera, genera una cardiomiopatía concéntrica y una hipertrofia excéntrica en algunos pacientes, ¿cierto? Entonces ahí probablemente si persisten los fenómenos van a haber dilatación. Y nosotros usamos para insuficiencia cardíaca los diuréticos, los inhibidores de receptores de convertasa, saben ustedes. Disminuye la hipertrofia, incrementa la contracción, el acoplamiento, excitación, o sea, tiene efectos beneficiosos. Los beta bloqueadores y los inhibidores de receptores de la convertasa, angiotensina. Bien, entonces vean ustedes como los fenotipos elevado CA 125 o elevado pro-BNP con el CA 125 o elevado al BNP más el CA 125 o bajos en NP 125 y solamente alto aquí. Entonces todavía hay una zona gris sobre estos fenotipos, pero hay algunas tendencias que pone, que lo van a revisar ustedes con el médico a cargo, cómo estos fenotipos me pueden orientar al tratamiento que le voy a dar. Y en relación a la respuesta inflamatoria, me busqué sobre este tema y también hace buen tiempo venimos revisando este punto, que esta respuesta inflamatoria, ventrículo izquierdo que se adapta a la hipertrofia, a la diabetes, etcétera, genera una adaptación patológica irreversible en el tiempo, pero que puede ser destrucción y fibrosis del músculo cardíaco en el tiempo. Y van ustedes, para evitar eso se ha usado una serie de drogas que ustedes han escuchado en el asma, en la oncología, en reumatología también, infliximab, etanercept, canalicumab, los oxopurinol, bueno, una serie de medicamentos en pacientes con fracción de eyección reducida, en donde hay una respuesta inflamatoria, le llaman así, fenotipo cardioinflamatorio. Eso todavía está en evaluación, pero también se ha analizado. En resumen, la insuficiencia cardíaca, por definición, es un síndrome clínico caracterizado por disnea paroxística nocturna, edema, fatiga, y se puede acompañar de agitación yugular, tercer y cuarto ruido, crepitantes, causados por anormalidad estructural y o funcional, resulta una reducción del gasto cardíaco, con presiones cardíacas elevadas. Respuesta inflamatoria presente lleva a insuficiencia cardíaca grave y trasplante. Bien. Esta es una radiografía de pacientes con edema pulmonar, un edema pulmonar con imagen en alas de mariposa, ven ustedes, ¿no? Así se llama esto. Vamos a seguir viendo. Por lo tanto, las imágenes pueden ser una radiografía de tórax, o sea, la parte de los factores que pueden llevar a insuficiencia cardíaca, el cuadro clínico y algunas pruebas como el ProBNP, ¿no es cierto? El ProBNP, la adenovirulina y el CA 125 me van a ayudar definitivamente. Una radiografía actora, es un electrocardiograma, no debe faltar. Una ecocardiografía definitivamente. Y si es necesario una eco transesofágica, una resonancia magnética también. Este es el patrón de una insuficiencia cardíaca con inversión del flujo, ven ustedes. Hacia arriba revela una congestión pulmonar importante. Acá no es una cardiomegalia tan severa, pero si uno hace el índice cardiotorácico, probablemente hay una cardiomegalia leve. Un edema pulmonar donde más compromiso el pulmón derecho que izquierdo. Y eso es porque el drenaje linfático es más pequeñito. La gran vena linfática drena agua del pulmón derecho, mientras que el pulmón izquierdo lo drena el conducto torácico, por lo tanto se congestiona más siempre el lado derecho con más derrame derecho, aunque hay insuficiencia cardíaca avanzada, derrame pleural bilateral, infiltrados alveolares bilaterales. Pero siempre uno en la fase inicial encuentra más compromiso del lado derecho porque hay la cadena linfática del lado derecho es la gran vena linfática, que es el río Chillón, mientras que acá el río Chillón, mientras acá tenés el Amazonas que drena el agua del pulmón izquierdo. Hay derrame más derecho en una tomografía, es el ecocardio.
para ver si hay problemas valvulares, cómo está la capacidad contráctil, cómo está el crecimiento no de la aurícula derecha, aurícula izquierda, aurícula ventrículo izquierdo, y que habíamos visto ya el cálculo de la fracción de eyección. De igual manera, la cardiología nuclear cada vez más, el imagen en SPECT con tecnesio 99 en pacientes que tienen enfermedad coronaria y que no nos ayuda mucho en los estudios previos. Se hace el estudio de medicina, medicina nuclear para ver el flujo sanguíneo miocárdico, el metabolismo celular y la función ventricular también. Vean ustedes las imágenes para ver si pues, se contrae adecuadamente y se está viendo una buena perfusión en ese músculo. La resonancia también ha pasado a jugar un rol importante. Es informes de resonancia magnética del músculo cardíaco para evaluarlo mucho mejor cuando tenemos dudas sobre en este caso, la capacidad contráctil y qué factores están generando problemas. Bien, entonces, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca de nuevo, pues, entonces, y se presenta con síntomas, hay que darle un tratamiento para resolución de los síntomas. Puede ser persistente y por lo tanto puede empeorar inclusive. Pero la idea es qué tratamiento voy a darle para poder cambiar su futuro. Visualmente la fisiopatología se había basado sobre exceso de agua, presiones hidrostáticas de los capilares y linfáticos, pero el proceso es más complejo. Habla también de las lesiones a nivel del glicocálice, de la respuesta inflamatoria. Entonces, yo creo que esa clasificación inicial de fracción de eyección reducida, medianamente reducida o preservada. Y vean ustedes, cuando se trata, cada una de ellas va a originar dos o tres tipos de fracción de eyección, pero que en resumen es reducida o preservada y de acuerdo a su respuesta van a a su clasificarse de acuerdo a la fracción de eyección, pero nuevamente menos de 40 reducida, 50 o más, más de 50 preservada. Y esto lo hemos visto, se ha infiltrado parte de mi presentación aquí. El diagnóstico diferencial del edema pulmonar, ese siempre me gusta esta parte. El paciente debe tener en la suficiencia cardíaca, puede haber derrame interstisural, efusión pleural, ven ustedes. Puede haber cefalización de los vasos, o sea, usualmente los vasos se ven iliobasal hacia abajo por la gravedad. Cuando toman una placa de tórax, que haya eh, cefalización de la vasculatura pulmonar implica que hay cierto grado de congestión. Puede haber líneas B de Kerle, que son líneas horizontales que hablan de atelectasias laminares horizontales. Y el índice cardiotorácico de la aurícula, la parte más prominente, al punto medio, y del punto medio hacia la punta del corazón, en centímetros, y comparando con toda esta, el incremento de la relación cardiotorácica nos habla de cardiomegalia. Y vean ustedes, ¿no? Patrón alveolar tipo alas de mariposa, un patrón fundamentalmente acá más intersticial, ¿no? Parece bien esmerilado, líneas, ah, como que hay un patrón fundamentalmente más intersticial. El edema pulmonar en una manifestación de un hipertiroidismo en una mujer avanzada. No se olvide, el hipertiroidismo puede generar falla cardíaca con gasto alto, pero el tratamiento es controlar la tiroides, indudablemente. Acá está, ¿no? De edema pulmonar en una paciente con hipertiroidismo y que le da tratamiento y isografía al momento del alta, al séptimo día, diuréticos, controlar con las hormonas tiroideas con tapazol o disminución de la síntesis de hormonas y veo ahí, a la semana ven ustedes. Acá también un edema pulmonar, ¿cierto? Aquí edema, en pacientes con EPOC, como tiene patología pulmonar, probablemente los infiltrados no son tan ordenados, pero vean ustedes, un paciente con EPOC puede ser edema pulmonar, una insuficiencia mitral. Paciente que en el postoperatorio les pasan exceso de fluidos, si es ancianito con insuficiencia cardíaca, o sin insuficiencia cardíaca, un exceso de fluidos le puede generar edema pulmonar postoperatorio y simplemente es una disfunción ventricular por exceso de fluido. De igual manera, sí, esto es bien interesante. Un paciente que tiene una obstrucción de vía aérea y no puede respirar, y hay una obstrucción, van ustedes a hacerle la maniobra de Heimlich, porque está obstruido, el paciente es cianótico. Le hace un bien y no tiene aire, hambre de aire, porque está cianótico, que le falta aire, no puede hablar especialmente. Le hacen el Heimlich cuando no habla. Porque si está tosiendo hay que hacerlo toser. Pero si no habla y el paciente está con una obstrucción de vía aérea muy marcada,
y hacen Heimlich y el paciente libera después de algunos minutos el cuerpo extraño. Eso, eso sucede cuando hay obstrucción por cuerpo extraño o cuando te está intubado y el tubo se tapa con un tapón mucoso que no puede respirar el paciente. Hay que retirar el tubo y pero esas presiones negativas que genera el paciente para poder respirar y que ingrese el aire genera un edema pulmonar por vía aérea, obstrucción, por una obstrucción de la vía aérea. Tromboembolia, generalmente el pulmón, una embolia pulmonar, como el pulmón tiene doble sistema de circulación, generalmente no da muchas imágenes. Y ustedes pueden ver que es un poquito más de patrón congestivo acá y menos, puede haber obstrucción en un vaso acá y congestión del otro lado. El paciente ahogado, todo paciente que sufre ahogamiento, sea piscina o mar, o ha estado casi ahogado, debe ser observado las siguientes 24 horas, porque puede aparecer un edema pulmonar post-ahogamiento en las siguientes 12, 6 horas o 18 horas. ¿Qué más? A ver, ¿algo más? Uy, ¿aló? ¿Me estás escuchando? Sí, doctor, ¿Aló? ¿se escucha? Pensé que Sí, se había doctor, ido. vamos a escuchar. Bueno, acá, por ejemplo, vemos post-ahogamiento. Acá un edema pulmonar post-ahogamiento, ven la tomografía. En Estados Unidos hay una epidemia por el uso de opioides y la orina es uno de ellos. Aquí en el Perú, la cocaína, mucha gente joven puede llegar por edema pulmonar, hemorragia cerebral y crisis hipertensiva por cocaína. Piensen muchas veces en gente joven que tiene un infarto o tiene un ACV o tiene un edema pulmonar si no está ingiriendo drogas. El edema pulmonar de la altura es otra forma también. La hipoxia genera un problema de hipertensión pulmonar que no está muy claro si es por una respuesta inflamatoria. Lo concreto es que mejora rápidamente con oxígeno. Un paciente con un ACV masivo, con hemorragia intracerebral y una descarga adrenérgica severa que puede generar un edema pulmonar neurogénico, o sea, no cardiogénico. Una cosa interesante es que un paciente tiene un neumotórax, atención con colapso del pulmón y ustedes al drenar ese neumotórax, no lo hacen lentamente, ¿no? Van sacando con un tubo de drenaje, sale el aire, tiene que hacerlo lentamente. Sale una parte, clampan. Sale otra parte, 100 de aire, sale una parte, sale, y hay que drenarlo lentamente, porque si ustedes lo drenan abruptamente, se produce un edema pulmonar unilateral, porque al generar una presión negativa, el medio ambiente sale el aire a presión y ese pulmón se expande abruptamente y se puede producir un edema pulmonar unilateral por reexpansión. En resumen, pues entonces, mis queridos amigos, colegas, futuros colegas, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca merita una buena historia clínica. Cuando ustedes sospechan esa condición, una radiografía de tórax, un electrocardiograma donde van a encontrar si es que es coronario, si es hipertenso, una ecocardiografía, los marcadores como el ProBNP, el CA 125 y hacer un tratamiento farmacológico y seguimiento. En aquellos casos que tienen dificultades, una tomografía o resonancia, eso generalmente coordinado con el cardiólogo. La hipertensión no controlada puede llevar en el 11% de insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo, arritmias, impairamiento de la función renal, infección respiratoria, no adherencia a los medicamentos, no adherencia a la dieta, le gusta la sal, le pone, y otros un 13%. Entonces son factores que pueden llevar a descompensación y esa insuficiencia cardíaca de alto riesgo, que era asintomática, se torna asintomática y puede llegar a ser refractaria. Ven ustedes la probabilidad de empeorar más de 45 años, ¿no? El tratamiento, eso lo van a ver pero me gusta esta parte también. El tratamiento lo van a ver con los cuatro fantásticos, la mujer invisible, la antorcha humana, el señor fantástico y el de Benjamin Ben Green. Indudablemente es uno, dos, los cuatro fantásticos están relacionados al uso de beta bloqueadores que lo van a usar porque hay gran descarga enérgica. El uso de inhibidor de los receptores de glucosa y sodio, que está demostrado que a nivel de la bomba
sodio y potasio, especialmente la bomba glucosa, sodio, va a mejorar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca y eso lo van a revisar en la parte terapéutica. Y los inhibidores del sistema renina-angiotensina, así como la neprilesina, eso va a ser un dato importante que es un nuevo medicamento que inhibe el sistema renina-angiotensina de la aldosterona y disminuye el bloqueo del metabolismo del pro-BNP. Y los receptores especialmente la espironolactona y otras similares a la espironolactona, y estos cuatro están cambiando el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, tanto la preservada como la moderadamente o la reducida como pronóstico. El inhibidor de la angiotensina neprilicina es un fármaco que se utiliza para la fracción de acción reducida, combinando un bloqueador de los receptores de angiotensina y un inhibidor de neprilicina para reducir la carga en el corazón y mejorar los síntomas. El sacubitril es el famoso nivel de neprilicina y mejora la función cardíaca. Ya habíamos visto esto. Por consiguiente, entonces, terminamos la presentación diciendo que hay una serie de condiciones que dan remodelamiento estructural como el infarto de miocardio, y alteraciones hemodinámicas como la hipertensión arterial, inflamación microvascular como por ejemplo las drogas, toxinas, drogas, toxinas, tratamientos oncológicos que alteran la microvasculatura, que también se asocian a la disfunción autonómica, hipertensión severa, pacientes con gran descarga adrenérgica, que hay en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si no controlamos eso, eso va a llevar a un deterioro en desde el punto de vista fisiopatológico. Y la enfermedad de estrés o la obesidad, la enfermedad cardiometabólica, que también son mecanismos de la fracción de eyección preservada, que al final terminan en reducida. Todas estas drogas pueden ser utilizadas, ¿no? Ah, el ARNI, los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides y los inhibidores de los receptores glucosa sodio, ¿no? Que son importantes como parte del tratamiento y que lo van a revisar en extenso. Bueno, entonces en resumen, yo quería hacerles una revisión, creo que me pasó de la vorera. Está bien, ya. Eh, entonces, en resumen, ¿dónde estoy yo? Bueno, muy bien, chicos. En resumen, la insuficiencia cardíaca es una entidad muy importante como causa de mortalidad en los pacientes. El envejecimiento, la hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus y otros factores que hemos revisado deben hacernos sospechar y hacer una buena historia y una ecocardiografía en los pacientes para poder hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, que es lo que van a revisar en la siguiente clase. No sé si habrá alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguna pregunta? Todo claro, dice Aaron. Mandando corazoncitos ahí. Bueno, chicos, vayan a estudiar y esperemos seguirnos viendo en el hospital y cualquier duda tienen mi correo, mi teléfono para podernos comunicar. Esperemos que todo sea, que salgan con mejores conceptos de lo que es toda la patología cardíaca y estoy seguro que en la rotación en nuestro hospital y en cada uno de los hospitales donde hay excelentes profesionales, sáquenle provecho. Pregunten, no se sientan cortos, pregunten, ¿qué de nuevo hay sobre este tema? ¿Qué les debo dar? ¿Qué dosis? Eso la dosis lo van a ver, pero por lo menos que sepan qué medicamentos existen para manejarlo y las dosis ya las van a ir corrigiendo. Al inicio se lo van a aprender de memoria y se van a olvidar después, pero tienen que saber qué existe, qué nuevo medicamento hay, qué dosis hay para cuáles son los efectos colaterales que lo van a discutir ustedes en sus seminarios, en sus mesas redondas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Axel. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes. Levita. Bye bye.